Yo crecí en Tlalnepantla, aunque nací en el Distrito Federal, en la Guerrero, en la clínica La Prensa de la colonia Guerrero. A los 5 años me trajeron a la unidad del Seguro Social en Tequesquinagua. Ser una zona industrial poderosísima. Mi tío trabajaba en Acero Solar y allí había cualquier cantidad de fábricas, la vidriera Los Reyes, no sé qué, silicatos donde se produce el vidrio, aceros nacionales. No, era una zona fabril importantísima, poderosísima. Naucalpan ni se diga, aquí estaba la Ford. Te seguías, estaba Guanos y Fertilizantes, que era una empresa pública, estaban las llanteras, Aztecatepec, zonas industriales, todo esto muy poderosas, una estructura muy importante, se me olvidó decirlo hoy en la rueda de prensa, porque fue muy exitoso en su momento el modelo de sustitución de importaciones en nuestro país. Nosotros desarrollamos cuando, fíjense cómo es la vida, cuando el general Lázaro Cárdenas expropia el petróleo, las empresas petroleras extranjeras nos bloquean, nos embargan, nos roban el petróleo que exportábamos, y entonces nuestro gobierno decide canalizarlo a la actividad económica interna, y entonces se genera un proceso poderosísimo de industrialización. Producíamos todo. Bueno, ahí muy cerca de donde yo vivía estaba IEM, Industria Eléctrica Mexicana, que era la que producía todos los blancos, refrigeradores, lavadoras, estufas. Fue muy importante, y con el Tratado de Libre Comercio se chingó todo eso. Se acabó el campo, se abrió la frontera, la producción agrícola con productos transgénicos, mucho más baratos, con los apoyos económicos muchas gracias, que tienen los agricultores en Estados Unidos, y toda nuestra planta industrial voló en 1000 pedazos, que la Ford ya no existe. Toda la zona industrial de Tlalnepantla ahora son centros comerciales que deben ser lavaderos de dinero. Se perdió empleo de manera brutal. Además era empleo, a estas alturas queda claro que eran empleos bien pagados. Los trabajadores, por ejemplo, de Vidriera Los Reyes, si bien es cierto que rotaban turnos, esto es, una semana está en la mañana, una semana en la tarde, una semana en la noche. Mi amigo, que está ahora en Texas, ya se regularizó, Pedro Arredondo Víquez, trabajó ahí. Entonces, nos hizo pedazos ese acuerdo. O sea, ignorante senador. John Kennedy, dije Kerry en algún momento de la rueda de prensa, John Kennedy de Luisiana, reaccionario, prepotente. Más allá de su majadería, lo que el gobierno de Estados Unidos hace de una enorme hipocresía, porque los republicanos están jugando el papel de policía malo, planteando que una intervención militar y que ellos sí pueden poner orden. Trump en algún momento presionó al compañero presidente, primero con los aranceles, y no parábamos nosotros del flujo migratorio, como si nosotros fuéramos responsables del flujo migratorio de América Latina, Centroamérica y el Caribe, porque el gobierno de Estados Unidos ha sido rapaz y ha madreado nuestras economías, se ha enriquecido a costa de despojarnos, de empobrecer a nuestros pueblos, y luego se convierte en el polo de atracción de Estados Unidos porque tú llegas ahí y tienes trabajo. Se requieren de la mano de obra, del empleo de la gente. Entonces, son profundamente hipócritas, insisto. Y por otro lado, antes te acusaban de comunista, de socialista, de terrorista, ahora te acusan de narco, ¿no? Y si tú no eres narco, que es nuestro caso, no somos un gobierno, nos damos un narcoestado como lo fue Colombia, al cual apoyaron todo el tiempo, y hoy quieren tirar al gobierno del presidente Gustavo Petro, porque es un gobierno popular que sirve a la gente, elegido democráticamente. Pero a ese sí lo quieren tirar.
todos los narcoestados que hubo. Léanse Colombia Feroz, es brutal, demoledor los datos de las ligas de los últimos décadas de los presidentes colombianos de derecha con los grupos de narco, los grupos paramilitares. Fíjense, nosotros para vean el beneficio que nos da Estados Unidos para que no comamos comida para gatos. En 1846-48, este era nuestro territorio. Todo esto, amarillo claro y verde, era nuestro territorio. Y en la guerra ilegal de 1846-48 nos lo robaron. Primero, 10 años antes, Texas, en 1836, que lo apoyaron para que se declarara independiente. Y luego, todo esto, en 1846-48, 60% del territorio. Ya me dirán cuál es el beneficio que hemos tenido Estados Unidos y nos robó el 60% del territorio en una guerra ilegal, en una guerra donde nos provocó, donde estuvo, fíjense dónde llega Texas, esta parte amarilla era nuestra, lo que hoy es Brownsville, por ejemplo, al norte del río Bravo y al sur de Texas no llegaba hasta el río Bravo. Aquí vean, esta parte, esta tripita amarilla, era México, y está entre Texas y entre lo que es Texas y el río Bravo. Hoy bajaron la frontera hasta el río Bravo, pero ese era territorio nuestro. Y el ejército norteamericano llegó ahí a la altura de lo que hoy es Brownsville, que era territorio mexicano, provocó a un destacamento de militares mexicanos. Hubo creo que 3 militares estadounidenses que murieron en el enfrentamiento, y el presidente Polk, entonces presidente de Estados Unidos, dijo que los habíamos agredido en territorio tejano, que tampoco era territorio estadounidense. ¿Qué hacían ellos ahí? Pero ni siquiera estaban en territorio mexicano. Y con ese pretexto, el único diputado que preguntó la ubicación exacta porque sabía que estaba mintiendo Polk fue Abraham Lincoln. Nos invaden, nos roban 60% del territorio. Gracias, senador Kennedy. No, hombre, si no estaríamos comiendo comida para gatos. Muchas gracias por quitarnos California, Texas, todo lo que han sacado de petróleo de Texas, de oro de California. Es el estado económicamente más poderoso de la Unión Americana. No, hombre, muchas gracias por hacernos el favor de robarnos 60% del territorio. Qué amables. El siguiente acuerdo importante fue en 1868. Ya con nuestro gobierno restablecido, ya se había derrotado al imperio de Maximiliano. Matías Romero seguía siendo el representante mexicano en Estados Unidos. Y con Seward, creo que se pronuncia, o Seward, se pronuncia, se hizo un acuerdo de reclamos mutuos. Entonces se hizo el acuerdo por reclamaciones mutuas, pues no respetaron ni siquiera el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que era totalmente desventajoso. Todos los mexicanos que quedaron en lo que era territorio mexicano a vivir debieron haberse respetados, son despojados, atropellados, por supuesto tratados con racismo, o sea, hicieron chingadera y media. Hay mexicanos en Estados Unidos que son más antiguas sus familias, sus raíces, que los estadounidenses, porque ellos estaban ahí antes de que nos robaran el 60% del territorio. Para que se vayan ubicando, empezando por el senador Kennedy. Lástima de apellido. Tampoco eran unos angelitos.
Entonces, en 1868 se firma un acuerdo bilateral, no se llega a ningún lado. Estábamos muy lastimados económicamente. No se llegó a ningún acuerdo puntual de una comisión binacional de reparación de reclamos, y hasta que tiraron a Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra y Quijano, presidente provisional, avanzó, luego lo retomó el presidente Francisco I. Madero González, se llegó hasta una legislación, y ya que iba a empezar a hacerse la revisión de los casos, lo asesinaron por un complot, un golpe de Estado armado en la Embajada de Estados Unidos, porque el presidente Madero quería que pagaran 20 centavos por tonelada de petróleo exportado las empresas estadounidenses. Muchas gracias, senador Kennedy. Muchas gracias por haber asesinado al presidente Madero y haber cortado de tajo la posibilidad de un proceso democrático desde hace más de 100 años, con el más demócrata de los presidentes que hemos tenido. Luego, Venustiano Carranza Garza. Me gusta este autor porque pone los apellidos maternos. Me gusta. Y se interrumpió con el asesinato de Madero, porque pedía que pagaran impuestos a las petroleras porque se habían regalado el petróleo y no pagaban nada. Otra ayuda, senador Kennedy, todo el petróleo que se llevaron. Muchas gracias. No sabríamos qué haber, no hubiéramos sabido qué hacer con el petróleo. Muchas gracias. 1920. Bueno, Carranza Garza se hace una ley, inclusive en 1919 una ley reglamentaria, y otra vez su asesinato interrumpe. En 1900 la Huerta intenta en 1920, no se logra avanzar, solo estuvo 6 meses, y Obregón, para él era importantísimo el reconocimiento. De eso trata este libro, los acuerdos de Bucareli, que son los acuerdos de que no se aplicara la ley de manera retroactiva. Se los he dicho hasta la náusea. Ya afortunadamente nadie pregunta aquí si se cumplen los 100 años de los acuerdos de Bucareli y dejamos de estar sometidos a Estados Unidos. O sea, ridícula esa versión, ridícula. Es que no fuera retroactiva la Constitución en su artículo 27, que nos recuperamos el petróleo. No querían ni pagar impuestos, mucho menos iban a querer devolvernos el petróleo que nos ha pertenecido siempre. En 1921 la Corte determinó, yo pensé que había sido hasta con Calles, y ahora que he vuelto a estudiar el tema veo que desde 1921 la Corte determinó que la Constitución no era retroactiva. ¡Qué fuerte! Y con jurisprudencia además. Entonces en 1921 la Corte determina que no hay retroactividad, y sin embargo ni así aceptaron. En 1922 se hace el acuerdo de la Huerta-Lamont con la parte privada de Estados Unidos. Se reconoce una deuda exorbitante, los pagos, los compromisos, y ni así reconocen a Obregón. Es hasta 1923, 14 de mayo de 1923, que empiezan en la calle de Bucareli a reunirse, y el 15 de agosto se hacen 2 convenciones, la general y la especial. La especial es sobre reclamos de daños hechos en la revolución, de expropiaciones, de indemnizaciones, y el general de que no se aplicara el artículo 27 de manera retroactiva. Y Obregón aceptó. Por eso el libro se llama Un acuerdo pragmático de la diplomacia mexicana. El autor dice, pues ya la Corte había dicho que no se podía aplicar retroactiva la ley, o sea que el petróleo no era nuestro, que ya se los había regalado Porfirio Díaz. ¡Qué fuerte lo que estoy diciendo! Bajo ese argumento, Obregón firma el acuerdo para que lo reconocieran, porque necesitaba acceso al crédito y venta de armamento. Y para eso necesitaba que Estados Unidos lo reconociera. Entonces esos son los acuerdos de Bucareli. Esos son una rapidísima, agilísimo recuento histórico que acredita cómo nos han saqueado solo en materia petrolera y de territorio.
Hoy comenté también que millones, decenas de millones de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos contribuyen con su trabajo a la riqueza del vecino país, porque se quedan con la mayor parte del trabajo, de la riqueza que su trabajo produce, porque además les pagan salarios todavía menores. Y aunque pagan impuestos, no reciben nada a cambio. Nada. Tienen que luchar en no pocas ocasiones hasta para que les den una pinche licencia de conducir. Tratados con racismo, con clasismo, con infamia. Entonces, este ignorante senador, ¿de qué nos habla? Pero además él dice que quieren venir a México. Pues miren, tienen un poquito de trabajo en Estados Unidos. Miren los puntos de distribución de droga en 2015 de los cárteles que en territorio estadounidense distribuyen la droga. Y miren, es información de la DEA, no es información mía. ¿Cómo creció? 2020 creo que es esto. Y les digo qué cárteles distribuyen la droga en territorio de Estados Unidos. Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Organización Beltrán Leiva, Leiva Organización, Los Rojos, entre otros. Datos de la DEA. En territorio de Estados Unidos, ahí están qué cárteles distribuyen en qué zonas de Estados Unidos. Senador Kennedy, ocúpese de eso, en su territorio, en su país, en el territorio robado. Ocúpese de eso, ocúpese de que son el principal consumidor de droga del mundo. Ocúpese de que se ha tratado como un problema de salud pública. Ocúpese de dejar de ser el principal mercado de droga. Ocúpese de que discutamos si se genera un proceso de legalización o cómo enfrentamos este problema. Porque más ustedes tendrían un problema serio si no les llegara la droga. Yo creo que se les originaría una revuelta armada, brutal. Estos son unos hipócritas, porque el dinero que sale de la venta de droga es un motor principalísimo de la economía estadounidense. Y el otro motor es la venta de armas a esos mismos grupos en Estados Unidos y en México. ¿Qué tienen que mandar al ejército de Estados Unidos fuera de su frontera si ni siquiera resuelven dentro de su frontera? Hipócritas. Y andan queriendo, no andan queriendo, están desestabilizando al gobierno de Colombia, tiraron al presidente Pedro Castillo en Perú, desestabilizaron y tiraron con un golpe de Estado a Bolivia, están queriendo destabilizar al actual gobierno de Bolivia, Luis Arce, desestabilizando el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, desestabilizando el gobierno de Lula da Silva en Brasil, invadiendo, pretendiendo invadir militarmente a Venezuela, bloqueando económicamente a Cuba, tienen invadido Irak desde hace más de una década, y Afganistán, Siria. Tienen bases militares en todo el medio mundo, literal. ¿Qué se les perdió? O sea, gastan miles de millones de dólares en esa industria de muerte, mientras tienen gente viviendo en la calle, se me olvidó decir eso, viviendo en autos, no en remolques, en autos, en Estados Unidos, en la calle. Escenas dantescas. Hace muchos años, por lo menos 15, si me descuido más, que me chocó de un choque, de shock que dicen en inglés.
ver en el pleno centro de San Francisco la gente viviendo en la calle. En Estados Unidos, en Nueva York, es público que me gusta ir a Nueva York. Invierno durísimo, la gente viviendo en la calle. ¿Cómo puede una economía tan poderosa como la de Estados Unidos generar semejante brutalidad? Ocúpese de eso, senador Kennedy. Ocúpese de eso, farsante, hipócrita, ignorante y racista. Pues esa gente no come comida para gatos, come de la basura. Así como hicieron videos de Venezuela que eran falsos. No necesita, senador Kennedy, ir a Venezuela para tomar videos, testimonios de gente comiendo de la basura. Eso sucede en su país, en Estados Unidos. Entonces, es una vergüenza. Son una vergüenza. Gobierno de Estados Unidos, candil de la calle oscuridad de su casa, farsante. Farsante. Va a poner orden en México, no puede poner orden en su país. No puede poner orden en su país, senador Kennedy. Esta información se la da la DEA, es pública. Ahí están los grupos. Ahí están los grupos que distribuyen droga en Estados Unidos, a su pueblo, en su territorio. Mande a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a resolver esa chingadera. Ahí no necesita permiso nadie, no necesita el presidente tomar el teléfono para decirle al presidente López Obrador, no, resuélvanlo ahí. Resuélvanlo en el principal mercado de droga del mundo. Fíjense cómo son de farsantes. Ahora que leí el libro de Legado de Luna, la defensa de una secuoya gigante, 50 metros de 1500 años de antigüedad, que iban a cortar. Y por intereses económicos el gobierno de Estados Unidos y la gran empresa, ¿cómo se llama la empresa? Maxell, creo que es el apellido de la empresa que la compró después. La empresa tenía otro nombre, tiene su nombre compuesto, que han hecho depredación bárbara. Bueno, yo no leí en la parte final del libro que hay un Leonard Peltier, un indígena de un pueblo originario estadounidense, defendiendo los bosques. En 1975 hubo un ataque a la reserva india de Pine Ridge, o como se pronuncie. Hubo 250 indígenas muertos en ese ataque. 2 agentes de la CIA murieron y culpan a Leonard Peltier. Los 250 indígenas de pueblos originarios estadounidenses impune el tema desde 1975, pero a él le dieron 2 cadenas perpetuas por el asesinato de agentes del FBI que él no fue responsable. Hay 10,000 folios con pruebas que lo absolverían y este hombre lleva 45 años y es preso político. 45 años en la cárcel. Acabo de ver ahí en las redes un hombre afroamericano que desde los 17 años lo metieron a la cárcel por un asesinato que no cometió y 2 de sus hermanos y lo acaban de absolver. No sé cuántos millones de dólares le dieron, pero forzaron al único testigo, que era un niño igual que él, lo presionaron para que dijera que ellos eran responsables y no eran. Y lo sabían. Le conmutaron la pena de muerte por cadena perpetua, porque lo hubieran podido ejecutar. Le dieron 2 cadenas perpetuas. Bueno, Peltier tiene 78 años y lleva 45 preso. La mayor parte de su vida ha estado preso por defender los bosques.
Está preso desde 1976. Son chingaderas. Robert Redford hizo una película, Incident at Ogalla, de Leonard Peltier History. Pues no se permitió su exhibición comercial en Estados Unidos, el país de las libertades. Con un preso político dicho por Amnistía Internacional, no por mí. Y siguen diciendo que la ley sí funciona en Estados Unidos, que la democracia, que las libertades. Está cabrón. Está cabrón. Y aquí en México me acabo de enterar, María Margarita Javier se llama, en Ensenada, en Maneadero, su compañero de vida, su pareja, pues es un violento, un celoso macho. Y la quiso matar, un feminicidio, le metió una cuchillada en el pecho, le pasó a 8 milímetros, creo, del corazón, de un mazazo en la cabeza se la abrió. Y lo dejaron ir. Un mes se tardaron en emitir la orden de aprehensión. Sigue amenazándola. Me da tanto coraje. Es tan desesperante que estas cosas pasen. Queden impunes. Está cabrón. Está cabrón. Muy indignante. La de cosas que me llegan. La de cosas que me llegan. Tenemos que hacer un esfuerzo cabrón en este tramo que falta. Son pocos meses, agosto, septiembre se quiere decidir la candidatura. Agosto, septiembre. Entonces tienen que hacer un esfuerzo cabrón, cabrón. Porque si no, tenemos que meterle el acelerador. La gente me dice, es que yo voy a votar por ti, es que si no soy candidato no van a votar por mí. Es que no voy a romper. Quien rompa por ambición se lo chupa la bruja. Se enfrenta al compañero presidente y al movimiento. Tenemos que ganar la interna. Pero la gente está reaccionando, pero tenemos que meter el acelerador. De lo contrario, no vamos a alcanzar el objetivo. Yo estoy optimista, no estoy pesimista. Y estoy haciendo lo que está en mi poder. No, además, sacaron un artículo, según de apoyo a Marcelo Majadero, amenazando al compañero presidente que Marcelo le sabe muchas cosas que puede hacer públicas, que si no le dan la candidatura se va a la oposición y que nos gana. Pues adelante, adelante, que se anime a romper por ambición, que se anime. No, que no nos amenacen, que no nos amenacen. Yo no estoy de acuerdo en la cargada que hay y todo el apoyo hacia una candidatura. Me parece una majadería, me parece que es una indecencia, es lo que hemos combatido toda la vida. Yo de ahí a irme con el PRI-PAN-PRD, por favor, amenazar que si no me hacen candidato me voy. No se case ese que me está recomendando, no tenga hijos, no tiene experiencia. Primero que adopte unos y ya que sean adultos, si le sale bien, entonces ya que tenga hijos. Pues ¿cómo se atreve a tener hijos si no tiene experiencia? No ha sido padre nunca. ¿No? Es la única manera de aprender a hacer las cosas haciéndolas. Que no sea pendejo, nuestro amigo. Ay, ay, ay. Así va la vida. Hoy no fue ni un periodista, ni uno.
Ni un periodista a la rueda de prensa que tiene el Senado, ni uno. Pero como el canal del Congreso transmite en vivo y yo transmití en vivo, para lo que lo requiere uno. El Pasquín Beltrán del Río. Andan otra vez con la intriga de ¿cuál austeridad? Vive en un palacio, miserables. Vuelvo a insistir que vayan a la residencia, al que es hoy el complejo cultural Los Pinos. Ya contamos, creo que son 6 mansiones, 6 de presidentes que en su momento, en funciones, construyeron esas mansiones. La más razonable, la de General Lázaro Cárdenas, la de Ruiz Cortines, la de López Mateos, la de la Madrid, la de Alemán, que no tiene vergüenza, la de Peña, la de Fox, 6. Ya conté 6. Y todo ese complejo en el bosque de Chapultepec y de mansiones era para una persona, el presidente. Y dicen que no es austero porque vive en un rincón de Palacio Nacional. O sea, son unos intrigantes. Oiga, mi solidaridad con Vicente Serrano, que al parecer murió su padre, él se duele de negligencia médica en una clínica pública, entiendo, en Navojoa. Toda mi solidaridad. Un abrazo. No le he hablado, le voy a hablar. Pues no voy a estar el miércoles en la permanente, le comenté hoy a Monreal, porque me invitó el Verde, tiene una encerrona, Partido Verde, invitó a los 5 aspirantes a la presidencia y a mí me toca el miércoles a las 2 de la tarde. Y no quiero, pues ya acepté, entonces ya. Nos vemos mañana.